Ahí está. Maestro, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Bien, Horacio? bien, Bien. muy bien, muchísimas gracias por la Todos invitación realmente. contentos, felices, ¿verdad? Y Mm. estamos como podemos, pero bien, dentro de lo que es Argentina tenemos un par de alegrías esta semana. Somos el último bastión occidental en pie dentro del Mundial y Sí. también fue condenada Cristina, o sea, tenemos mucho para festejar de hecho. Y Tenemos bastante tenemos, para... y tenemos nuevo libro de Horacio Justo, o sea, eso es motivo de alegría También, también. Sí, 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 sí. Exactamente. sí, Hoy sí, sí. vamos a hablar del libro de Horacio, que es importantísimo. Bueno, a mí se me está cayendo el aro de luz. Pesa mucho mi celular, pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí, hoy el motivo es especial. Tenemos a Horacio Justo, que vamos a poder hablar sobre su último libro, que lo escribiste con Ignacio Bosler. Es un Así escritor, es, un es el gran amigo. Y coautor. para mí es el futuro del AGE, Muy bien, muy bien. Así que para mí. felicitaciones, Ignacio Bosler. El libro se llama El libro negro del ecologismo, pero primero vamos a decir quién es Horacio Houston, para quienes no lo conocen, por ahí no todos te conocen. Es docente del Instituto de la Experiencia Exponencial, director de la Resistencia Radio y autor de El conservadurismo en 10 reflexiones. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un tema que yo te digo, Horacio, a mí me interesa muchísimo. Quizás no tanto para hablarlo con autores tan así a nivel muy intelectual, sino para llegar a la clase media, a la gente que necesita saber un poco sobre este tema que a mí me pasa, que cuesta explicar cuál es el peligro de este famoso ecologismo que nos están imponiendo. Entonces, la idea es hacerlo de manera práctica y sencilla para que la gente entienda qué hay detrás de esto. Por eso, ¿por qué el título El libro negro del ecologismo? Bueno, empecemos por parte. ¿Por qué el título? En primer lugar, porque es influencia de una influencia previa, digamos. O sea, yo nunca he negado la gran admiración que tengo por Agustín Laje, allende que hay dos puntos específicos y con él lo hemos trabajado en privado, en cómo interpretamos un tema específico del control de natalidad y luego cómo interpretar una noción de la nueva izquierda. Pero eso, insisto, un debate académico que lo podemos tener en una conversación con nosotros por mí. Pero en ese sentido, reconociendo su gran aporte, él toma el libro negro de la nueva izquierda inspirado en el libro negro del comunismo. Exacto. Ignacio Boller, Ignacio Boller sugirió, bueno, si así está el libro negro del comunismo y está el libro negro de la nueva izquierda, en nuestros dos tomos donde abordamos toda la cuestión técnica, científica, discursiva, teológica, antropológica del hombre en torno al ecologismo, ¿por qué no poner el libro negro del ecologismo? Así que nos pareció que era prudente para llevar adelante la colección, sumado, por ejemplo, al libro negro del INADI de Cristina Iturralde. Entonces quisimos seguir con Con esta esta línea. tradición. Este es el motivo. Exactamente. Y sinceramente porque lo que buscamos con esta obra es un desafío muy grande. En primer lugar porque hay hoy por hoy mucha gente, y gracias a la gran labor de Nicolás Márquez, de Cristina Iturralde también, de Pablo Muñoz Iturrieta, de Agustín Laje, que Mil. reconocen ya el peligro de Miklos Lukács, que logran reconocer el peligro de el feminismo. Sin embargo, nosotros vemos que hoy el ecologismo, incluso por ambientes de la derecha, gente muy confundida, hablan incluso de un capitalismo verde o de un mercado amigable con el ambiente, y es un oxímoron, porque quienes conocemos los intelectuales que formaron el ecologismo son por definición contrarios a todo sistema occidental. Expresamente, de hecho el ecologismo se construye sobre una oposición a Occidente y no sobre una sustancia. Esta es la particularidad de la posmodernidad. Entonces nosotros partimos de esta base, vemos que hay un desafío muy grande y siempre les digo, para que lo veamos un ejemplo concreto aquí en Argentina, en el caso de usted, doctora, que es de aquí de Argentina, lo va a entender. El feminismo, ¿cuándo empieza a cambiar leyes? Año 2012 principalmente, hay una ley en particular respecto a la identidad y el documento de persona Sí. con otro tipo de percepción sobre sexualidad. Hacia el año 2012 se empieza a dar un auge de cambiar leyes que no eran sustanciales en sí, porque no era un cambio sustancial para la vida común de la población,
en el año 2012, poco más de una década. El ecologismo en 1994 llega a reformar una constitución en Argentina, considerando ya los derechos ambientales de tercera generación, donde de repente era a la par de un derecho humano el derecho a la protección ambiental de una determinada zona, lo cual implicaba una merma en lo que es la vida, la libertad y la propiedad de un ser humano común y corriente dentro de Argentina, con todo lo que ello implica. El desarrollo de la industria, el desarrollo de un espacio agropecuario, el desarrollo de alguna tecnología innovadora en torno al consumo y a la producción. Por eso creo que es un gran desafío que la gente advierta cómo esto impacta de lleno. Para que lo podamos ver, la Agenda 2030 que están de moda está hoy la Agenda 2030, en realidad ya tiene como 7 años de existencia, algo que también nos vemos en nuestro libro. O sea, la Agenda 2030 es consecuencia de los protocolos de Kioto. La Agenda 2030, solo en el objetivo número 5, aborda la cuestión del género. Sin embargo, los 17 objetivos sí son en torno al ecologismo. Entonces, la gran agenda mundial, la cuestión de género es quizás un apéndice que está vinculado. El ecofeminismo de Petra Kelly se vincula hoy al desmantelamiento nuclear y armamentístico en Occidente. Es un apéndice importante y sin desmerecer, pero el objetivo de fondo es una gran religión global llamada ecología. Y creo que este es el gran desafío que intentamos abordar con nuestros primeros 2 tomos y que eventualmente ya estamos empezando a trabajar en una próxima obra, pero que ya va a ser de contenido más filosófico. Al menos de mi parte va a ser de contenido más filosófico Bien, la bien, siguiente obra. bien, bien, bien. Sí, no sé, ahora te va a preguntar Jean, pero nosotros sabemos que el hombre, ya por naturaleza, el hombre es un ser social y nosotros tenemos una moralidad individual y social. Ya esto lo hablaba Aristóteles. El hombre es un animal político que necesita relacionarse y el tema es que hay una gran confusión. Por ahí nosotros hablamos de la Agenda 2030 como algo natural entre nosotros, pero vos salís a la calle, a mí me pasa, hablo con cualquiera, y no tienen ni idea de la Agenda 2030, del ecologismo. Lo único que saben es que quieren cuidar el planeta porque les están diciendo los de la farándula, en fin, los distintos medios de comunicación de que tenemos que salvar el planeta. No hablan de los bebés, pero justamente salvar el planeta sería eliminar gente. Entonces por ahí es bueno dar una clase por qué es importante saber sobre este tema, y me encanta que lo hayas tratado todo en un libro. Eso está muy bueno, y bueno, ahora le paso para que hable Jean, pero va a estar muy bueno porque creo que lo vas a presentar en México, ¿puede ser? Sí, tenemos una gira programada en México, aunque la preventa ya está en este momento. El tomo 1 ya está en preventa. Yo tengo que terminar 2 detalles de la introducción del tomo 2 y que Mamela Fialo haga el prólogo del tomo 2. Agradecido a Pablo Muñoz Iturrite que hizo el prólogo del tomo 1. Así Bien, bien. que Y por Mamela y por estamos Pablo, bien. grandes amigos. Yo tengo una gran afinidad por todo el ambiente, pero bueno, a veces nos toca hacer diseccionar, entonces quise por una cuestión de afinidad personal, digamos, ¿no? Porque están todos en un nivel que nos sobrepasan ampliamente. Así que muy, muy honrado en ese sentido. Jean. Súper. Bueno, a mí me encantaría hacer un par de preguntas que parecen a la luz sencillas y una de ellas podría, para quien no nos conoce, parecer una pregunta que podría venir viendo de una persona de izquierda, pero más bien la hago para que Horacio haga la precisión y los que nos puedan ver puedan salir un poquito más conocedores sobre esta pregunta que seguramente muchos se han hecho en algún punto cuando ven que alguien habla en contra del ecologismo. Porque cierto es que de la misma forma en que cuando una persona, como bien dijo Patti, sale a la calle y habla en contra del feminismo, la izquierda ha hecho cierta estrategia para que cuando alguien se posiciona en contra del feminismo parezca a ojo popular que se posiciona en contra de la mujer. De la misma manera se ha hecho la idea de que cuando uno se posiciona en contra de la ideología de género, por ejemplo, uno cree que se está posicionando en contra de los gays en general o de las personas homosexuales en general, ¿cierto? Y esto no es una excepción con el ecologismo, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuidar el medio ambiente de alguna forma es necesariamente una idea de izquierdas?
Y si es así, también podríamos preguntarnos cuál sería la diferencia entre un ecologismo y un ambientalismo. Son lo mismo, pero con diferentes palabras, uno es peor que el otro, uno es más fuerte que el otro. Y bueno, ¿cómo sería una forma adecuada, si es que la hay, de preservar de alguna manera, sin caer en el discurso woke, zurdo, progre, no sé, en nuestro alrededor, el medio ambiente, los recursos naturales, sin caer en argumentos o en una ideología que pueda considerarse como parte del ecologismo y o ambientalismo, querido Horacio? Vamos por parte. Respecto a la distinción entre ambientalistas y ecologistas, van a encontrar que siempre hay entre ecologistas y ambientalistas un sinfín de denominaciones. Esto es natural. Sin embargo, yo, como soy formado en una tesis más realista y tengo una tendencia más al esencialismo en algún punto, no hacemos una distinción tanjante porque en última instancia lo que vemos es sustancialmente la posición que ponen al hombre en torno al medio ambiente. O sea, partimos de una concepción antropológica. El hombre subordinado al ambiente o a la par de las bestias, o el hombre como señor de la naturaleza. Esta es la gran distinción que hacemos. A partir de allí construimos nuestra obra. Bien. Van a ver que siempre hace una distinción que el ambientalista tiene una tendencia más conservadora y conciliadora entre los sistemas productivos actuales y el resguardo ambiental. El ecologista ya supone incluso una radicalidad antropológica en cuanto a alterar por completo el sistema vigente. Y dentro del ecologismo va a haber a su vez dos grandes subdivisiones, porque va a haber una noción que es tecno-optimista. Podemos pensar en Elon Musk, en Bill Gates, por ejemplo, que tiene una visión optimista en torno al avance tecnológico, vinculado a corrientes filosóficas post-marxistas que sostienen el aceleracionismo, acelerar el avance del capital para llegar a un estadio óptimo de plena libertad, igualdad y fraternidad. Pero en este punto consideramos también la interacción con el ambiente. Otra visión es la ecopesimista, ya no el tecno-optimismo, sino el ecopesimismo. Una corriente que muchos la van a encontrar, por ejemplo, en Greta Thunberg, por ejemplo, Eric Pianka, Paul Ehrlich, David Foreman, estoy pensando en este momento también, que consideran que es necesario realizar un retroceso en el avance civilizatorio para evitar la merma que se está produciendo a nivel global, en base a su discurso. No es lo que yo sostengo, sino lo que ellos han planteado. Esta es la primera distinción. Ahora, Roger Scruton, un gran pensador conservador, de hecho mi favorito, es un hombre, creo que es de las mentes más brillantes que abandonaron este mundo en el siglo XXI, de las mentes más brillantes, que en paz descanse, junto a tantos más. Él sostiene que la causa ecologista es esencialmente conservadora en cuanto a la conservación del ambiente, que es una bandera que toma la izquierda, particularmente en el mayo del 68. Yo entiendo que él escribe desde esa óptica porque él estuvo presente durante la revolución del mayo del 68, donde allí vuelca su vida hacia el estudio de la doctrina conservadora. No es una ideología, sino una doctrina. Yo no comparto en ese sentido. Siendo que yo defiendo el conservadorismo, el ecologismo es intrínsecamente revolucionario. Es intrínsecamente ideológico, es intrínsecamente enemigo acérrimo de la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque luego de 3 años de investigación, y esto es lo que siempre le invito al desafío, incluso a muchos liberales confundidos que intentan congeniar el capitalismo con el ecologismo, primero, que quieren tener en ese sentido estos liberales pro-ecologismo, si pueden definir metafísicamente lo que es una esencia. Empecemos por allí. Empecemos por la discusión metafísica. Porque yo tengo que entender cuál es el origen, porque si yo digo que esta botella azul en realidad no es una botella azul, es un micrófono verde, y tengo un problema, como diría Santo Tomás de Aquino, con la verdad, tengo un problema de la adecuación del intelecto con la realidad. ¿Cuál es la realidad del ecologismo? Que no pueden citar de la década de 1940 a 1970, que es cuando se forma el ecologismo, un solo intelectual ecologista que no haya definido el ecologismo como la simple y mera oposición al capitalismo occidental. Herbert Marcuse, lo pueden investigar, les doy los nombres para que lo investigue cada uno, quizás así me puedan refutar.
Herbert Marcuse, Michael Lowy, Eric Pianka, Petra Kelly, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, William Bosch, Peter Singer, tiene un tiempo más contemporáneos, David Foreman. Entonces, ¿qué sucede? Que el ecologismo se crea pura y exclusivamente, y lo dicen los propios intelectuales ecologistas, que no todos provienen de la Escuela de Frankfurt, por cierto, no pasa tanto por la Escuela de Frankfurt, sino Te que iba de a hecho preguntar tiene eso. un ¿No origen. pasa solamente por la escuela de Frankfurt? No, de hecho es mucho anterior. William Bosch, por ejemplo, escribe en el 42, igual que Garrett Hardin. Rachel Carson en La Primavera Silenciosa es una obra de 1962. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Lo que sucede es que sí son pensadores de izquierda. Por ejemplo, André Gorz, que es para muchos el padre del ecologismo. André Gorz va a sostener, el ecologismo es la pura y simple oposición al capitalismo. Simplemente no da una definición que es la relación con el medio ambiente, sino que van a entender que el ambiente es un instrumento, es un instrumentalismo el ambiente. Toman el medio ambiente en una conformación teórica para así llevar adelante una revolución. Y una revolución que necesita, como diría Herbert Marcuse, los grandes sujetos excluidos. ¿Cuáles son los grandes sujetos excluidos? Bueno, para Herbert Marcuse, ahora es fundamental, que es el nombre unidimensional, los que están fuera del mercado. El loco, hoy que se ve mucho con el tema de la legalización de las sustancias, hace poco hablaba de esto en relación a Petro, el guerrillero, por eso van a ver que los activistas ecologistas están dispuestos a tomar vidas y fábricas y rutas sin el más mínimo tapujo. El estudiante, por eso esta causa enamora tanto a los jóvenes, que todavía no tienen ni idea de lo que es producir, consumir, sostener una familia, sostener un Estado, escapa a esa comprensión. Ahora, obviamente que ha habido una mutación, porque el ecologismo, como yo lo presento en este momento, es una reducción. Es un fenómeno muy complejo. De hecho, en nuestro libro, yo que me aboco principalmente en la primera parte, sobre todo al aspecto más difícil de entender, yo no hago una distinción entre ecología y ecologismo, porque ya la propia ecología filosóficamente está viciada. El propio concepto de ecología ya tiene un vicio. Y esta es un poco la pregunta que he hecho Jan para no extenderme tanto. Pero más allá de la distinción ecologismo-ambientalismo, yo incluso salto la distinción entre ecología y ecologismo, porque a veces dicen, no, bueno, miren, el ecologismo es la ecología, lo que el progresismo es el progreso. Y yo les digo, sí, y de hecho están íntimamente vinculados, porque la idea de progreso también está viciada desde el siglo XVI, cuando se separa de la tesis agustiniana. Bien. Lo que sucede es que son debates ya muy académicos, que ya implica empezar a reconocer lo que es la idea de progreso. Lo mismo pasa con la ecología. El concepto de ecología surge de un zoólogo alemán llamado Ernst Haeckel, que llama ecología oikos logos, conocimiento o razón de logos, conocimiento de la casa, oikos. El oikos logos, para Ernst Haeckel, era el estudio de todo ser vivo en la interacción con los recursos naturales. ¿Qué sucede? Que el hombre es tomado como un ser vivo más, y esto ya es un vicio, porque si alguien leyese a Ernst Haeckel, vería que para él, en el Enigma del Universo, 1899, esa obra, en el Enigma del Universo sostiene que el ser humano es un mamífero vertebrado más a la par de toda otra especie. ¿Qué significa esto? Que estamos sujetos a un proceso evolutivo. Y si estamos sujetos a un proceso evolutivo, significa que no hay un deber ser metafísico. Solo queda el ser físico. Y si solo queda el ser físico, los principios inmanentistas son los que nos van a definir lo que es bueno o malo. Es decir, el propio hombre va a establecer qué es el bien y qué es el mal. Por eso es que el principal modo de control de natalidad en el mundo proviene justamente de un concepto científico, que es donde yo digo tomo distancia de una parte de la nueva derecha que sostienen que los controles de natalidad son producto de la nueva izquierda. Yo sostengo que no, los controles de natalidad históricamente se originan desde el cientificismo occidental. Ejemplo, Ernst Haeckel. Ernst Haeckel es quien considera que a través de la Sociedad de Higiene Racial, que la funda en 1904 en los círculos obreros alemanes, solo el más apto es el que puede sobrevivir, porque es la historia de la naturaleza. Es la tesis descriptivista que se transforma en tesis prescriptivista. Si vemos luego el proceso evolutivo, van a notar que Mary Stopes, o Francis Plain, o Francis Galton en Inglaterra,
estaban muy lejos de una izquierda marxista, igual que Margaret Sanger en 1916, 4 años antes de la legalización en la Unión Soviética del aborto procurado. La primera conferencia internacional de control demográfico se da en 1927 en relación a la preocupación que había en Occidente por el gran desarrollo de la población tanto en América Latina como en China. Ya se veía con preocupación, que luego se incrementa en la conferencia de 1955 de la ONU y que tenemos luego en 1964, perdón, la UNESCO, la creación de la UNESCO. Por eso es importante entender este concepto. Siempre el ecologismo se ha escondido detrás de banderas cientificistas. Lo van a ver cuando hablan de sobrepoblación, de cambio climático antropogénico, de la huella de carbono, de las altas tasas de emisiones de CO2, pero no cuando investiguen en profundidad, te das cuenta que lo que hay es simplemente una forma específica de geopolítica de control. Y control no es reducción, porque muchos dicen, pero ¿cómo? Si el mercado occidental necesita más personas consumiendo, no es tan así. Necesita el punto justo de personas consumiendo y el punto justo de personas produciendo. Ni más ni menos. Un ejemplo concreto. Les voy a dar siempre con este ejemplo. Perdón que me siempre para que se entienda de manera muy simple. Voy a hacer el ejemplo más básico. Supongamos que yo estoy casado con mi esposa. Este es el ejemplo que doy siempre porque hasta ahora es el único ejemplo con el que me doy a entender sin margen de error. Así que lo voy a repetir una vez más ahora. Yo estoy casado con mi esposa, tenemos muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces tenemos 100 hectáreas. Como estamos en Argentina, uno tira una semilla y brota soja. Como tenemos mucho dinero, contratamos a Patricia como abogada para que nos lleve las finanzas y a Giancarlo como una persona que sabe mucho, que nos maneje los campos. Y con mi esposa tenemos un perrijo, viajamos a París, llevamos el perrito ahí en una maleta, tomamos un café en Starbucks para demostrar que estamos preocupados por el medio ambiente. Obvio. A su vez viajamos a Nueva York, nos sacamos una foto en la Estatua de la Libertad para demostrar que somos súper defensores de los derechos humanos. En jets privados. Ese es en el plano 1. En jets privados todo el consumismo puro y carne sintética. Eso en el plano 1. Mucho dinero nos permite a nosotros contratar gente del extranjero para controlar nuestros recursos naturales, que son nuestras 100 hectáreas de soja. En el plano 2, resulta que estamos casados con mi esposa, pero resulta ser que no tenemos dinero. Sin embargo, los dos somos católicos. Como los dos somos católicos y no hemos entrado a este siglo de las luces, no hemos tomado contacto con el iluminismo, como somos pobres, estamos en el medio del campo. Podría sonar que en Estados Unidos lo que vota en el Partido Republicano son siempre gente lejos de las costas, lejos de las grandes universidades. Siempre las costas, en todo país, las periferias costeras que tienen contacto con el mundo suelen ser más progresistas. Vayan a ver ejemplos concretos en Colombia, para que vean un ejemplo concreto. Resulta ser que como estamos en el medio de la nada, con mi esposa tenemos un mandato muy claro en nuestra mente, que no fue una sugerencia: crecer y multiplicaos. Entonces empezamos a tener hijos como conejos. Resulta ser que nuestro hijo mayor trabaja el campo con nuestro buey, arando el campo, entonces ya tengo a alguien que me ayude a trabajar las primeras hectáreas de soja. Nuestro segundo hijo se va a encargar del mantenimiento de los establos. Nuestra tercera hija, como buena mujercita criada en un hogar católico, va a ayudar a la mamá en las labores del hogar y a su vez va a ordeñar la vaquita y va a recoger los huevitos de las gallinitas. Como juntamos buen dinero ya, nuestra cuarta hija pudo de repente terminar el primario, entonces ella va a ir a trabajar en el kiosquito del pueblo. Y como somos una familia católica y no somos resentidos, nuestro quinto hijo va a poder ir a la universidad, ya tenemos un médico en la familia. Sin dinero, fíjense cómo esta pequeña porción de población fue creciendo, generando riquezas con nuestros recursos. Ahora, el tercer ejemplo. Estamos casados con mi esposa, estamos llenos con estas ideas modernas de Starbucks, de Netflix, de todo el consumismo occidental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos hijos porque eso nos quita las libertades, porque arruina el cuerpo de la mujer, porque yo quiero crecer profesionalmente, porque yo quiero ser lo más glamoroso posible. No tenemos hijos. Resulta que llega un momento en el cual no tenemos cómo sostenernos porque hay mucha demanda y demanda de obra. Entonces, de repente, yo que era un gran ingeniero, ahora de repente ya hay un chico joven que me ha sobrepasado en currículum, ya no puedo competir con él en el mercado. Tengo que volver a casa. ¿Quién me espera en casa, además del perrito? Mi esposa, que se dedicó al modelaje, su carrera se acabó a los 40 años,
ya no podemos tener hijos, pero tenemos que comer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y al primero que ofrezca cualquier monto de dinero, por más mínimo que sea, vamos a tener que ofrecer de a poco nuestras hectáreas. Y así es como se fue vendiendo Argentina, por ejemplo. Por eso digo que esta es la forma más fácil de explicar la geopolítica. Porque a la gente lo que le interesa es que existen las unidades básicas necesarias para seguir manteniendo la mano de obra productiva, pero también generar mano de obra y que consuma. Ejemplo concreto, el mercado LGBT generó cerca de 6.000 millones de dólares extras entre el año 2016 y 2017, según la revista Forbes, en México. Aumentó, 6 millones de dólares, aumentó el PBI en México, el mercado rosa, también llamado mercado LGBT. Porque no es lo mismo, quienes somos padres sabemos, lo que uno trabaja cuando tiene hijos y en qué consume. Porque el ecologismo es una forma específica de consumo. El ecologismo, lo que nosotros conocemos en el tomo 2, la parte más técnica, es cómo funcionan estas grandes empresas eco-friendly, que culturalmente lo que hacen es inducir un determinado tipo de consumo en un determinado tipo de población. Por eso van a ver que una persona que desarraigada de lo que es el más común de los sentidos, empieza a optar por esta idea de la carne sintética, el auto eléctrico, que son grandes mitos que si bien los podemos charlar ahora tranquilamente con datos en mano. Lo que es el mito de la turbina eólica. Y quedan ahí en esa vorágine, y en última instancia son unidades de consumo y de producción muy específicas. Pero esto impide que las naciones crezcan, que las naciones se reproduzcan y se industrialicen. Exacto. Es como que yo voy al gimnasio, hago boxeo, me pongo enorme y después digo en el barrio, se cierran los gimnasios porque es una actitud machista ir al gimnasio y hacer boxeo. Claro, pero soy el único hombre que puede pelear de manos, entonces, ¿qué va a suceder? Que ya ninguno me va a poder contestar luego. Por eso es importante entender este proceso. Cuando hablamos de control, no es una teoría conspirativa, es simplemente cómo está funcionando hoy el mercado occidental. Mejor dicho, cómo funciona el mercado global. Porque detrás de esto hay un gran proteccionismo político. Detrás de la ONU hay un gran alineamiento con el régimen comunista chino, pero a su vez hay muchas empresas occidentales que se han plegado, como Starbucks o Netflix, a la agenda ecologista, porque se ven beneficiados. Hoy Estados Unidos está de rodillas al régimen chino, que es donde más consumo tienen. ¿Por qué? Porque saben que vender en China les garantiza resultados, por los millones que son. Pero para que veamos, mientras resulta que Alemania, Francia no, gracias a la única medida inteligente que tomó Macron, que fue restituir la energía nuclear. Pero hoy, Italia, colapso energético. Alemania, colapso energético. Noruega, colapso energético. Suiza, colapso energético. Y sin embargo, ¿cuáles son las tres naciones verdaderamente soberanas en materia energética? Las que no se plegaron a la Agenda 2030 y al gran discurso ecologista. Nos guste o no nos guste. China, que incluso tiene mano de obra esclava con los campos uigures. India y Rusia. Por eso Rusia anunció hoy, por ejemplo, que no se iba a plegar a los límites del crudo. ¿Por qué? Porque son los que tienen el dominio pleno de energía. Si fuese real lo del conflicto bélico como se presenta en Occidente entre Rusia y Ucrania, primero, hay que repasar. No voy a entrar acá en poner ni en pro Rusia ni en pro Ucrania, pero digo, ¿por qué no pueden sancionar a Rusia? Porque saben que tiene Rusia hoy el control absoluto energético. Es realismo político, nos guste o no nos guste. Es la realidad. Es realismo político. Por eso, y en nuestro libro nosotros justamente denunciamos esto. Último dato que les cito, para que vean cómo la gran preocupación ecologista. COP26, lejos de sancionar a China por ser el país con mayor tasa de emisión de CO2, que hay un mito con el CO2, que hice un informe, pero igualmente, lejos de ser coherentes en sancionar la emisión del CO2 en China, a Xi Jinping el último día lo recibieron aplaudiendo de pies. Claro, tiene el 90% del mercado global de los paneles solares, de los elementos necesarios. China, de hecho, absorbió lo mismo que va a suceder en Chile. Chile, Perú. Compró, en Perú también. Pero Chile particularmente por Boric. ¿Por qué lo digo? La República Democrática del Congo realiza un golpe a través del comunismo con sus guerrillas, estatiza todas las mineras, queda una única minera estatal. El año pasado vendió el 95,6% de las acciones totales de la única minera estatal en República Democrática del Congo a una empresa subsidiaria del régimen comunista chino. Es decir, que China tiene el control de la producción total de litio, cobalto y cobre de una de las mayores naciones mineras del mundo.
allende lo que sucedió en Birmania. Para que veamos qué sucede, lo mismo va a suceder ahora con las reservas de litio que tiene Chile. Otro dato, COP26 lo aplauden de pie a Xi Jinping, que va absorbiendo mineras por el mundo. Mientras tanto, ¿saben cuál fue la preocupación de la COP26, conferencia de partes número 26 del año pasado? Similar a la conferencia de partes de este año que fue la 27. La gran preocupación fue por qué no se estaban llevando adelante los derechos sexuales y reproductivos en África. Preocupados porque las tasas de natalidad promedio en África superan los 4,1 puntos. Esto es el ecologismo. Esto es el ecologismo verdadero. Por donde la quieren disfrazar. Por más que después digan, no, bueno, porque Laudato Si del Papa Francisco, que cuidar el medio ambiente primero. Laudato Si tuvo una gran asesoría de ex miembros de Greenpeace. Curiosamente no tomó la asesoría de Patrick Moore, quien dice que de los 6 directivos que había en Greenpeace, fundadores, el único con formación científica era justamente Patrick Moore. El único científico en Greenpeace era Patrick Moore. Y él es el que se encarga de exponer la gran farsa que existe en torno al calentamiento global, porque ya ha habido periodos cálidos mucho más profundizados que los actuales. Podemos tomar el ejemplo de Groenlandia, el cálido medioevo o el periodo cálido romano, pero que además la gran farsa en torno, por ejemplo, al terrorismo ambientalista. Se genera un terror en las masas, por ejemplo, con la campaña del oso ártico, cuando es una especie que ha proliferado a más del 100% en los últimos 20 años. Cuando hoy el Ártico es más frío y ha aumentado las capas de hielo a comparación de décadas pasadas. Cuando el propio Greenpeace sostenía en los 80 que venía un periodo de glaciación, luego de un periodo de inundación global, sumado a la gran estafa que fueron los agujeros en la capa de ozono. Y se jugó con el terror y la manipulación de la gente. Exacto, bueno, y eso es lo que nosotros denunciamos en Telegram. eso perdona, te tengo que interrumpir, te está mandando saludos Nicolás que está en el avión, está regresando para Mar del Plata porque estuvo en Chile, ya está regresando a Mar del Plata y bueno, te está observando y te mando un fuerte abrazo. Yo lo que voy es eso, justamente por lo que veo en los adolescentes, la mayoría se están volviendo vegetarianos y los padres lo toman como algo natural y les enseñan que justamente el hombre es el causante del cambio climático. Y bueno, está bueno esto que vos estás expresando para aclarar estas dudas, que no tienen nada que ver, en realidad es todo ideología y bueno, y ya sabemos los negocios, por ejemplo, de Bill Gates con la carne sintética, ¿no? Por eso necesitan que la gente deje de consumir carne. Sí, mira, si me permitís un ejemplo de carne sintética, veamos un ejemplo concreto. Hoy hay Leonardo DiCaprio es un gran inversionista, Bill Gates es un gran inversionista, hay 3 grandes laboratorios en España y un laboratorio en Israel, son los 4 laboratorios de carne sintética más importantes en Europa. Veamos cómo funciona. Pido perdón por estar tomando agua, pero pasa que vengo de estar dando 2 o 3 entrevistas por día, así ya tengo como la voz de... Además que tengo que dar clases. Yo también soy un camello, no te preocupes. Pero veamos cómo funciona la carne sintética. Hoy, uno de los grandes beneficiarios de la carne sintética, de hecho, es Bill Gates. Veamos primero cómo funciona esto. Vamos a la campaña, por ejemplo, de Save Ralph. En la campaña de Save Ralph, que fue muy famosa, la del conejito, se ve que los que hicieron la campaña no conocen la vida de un obrero como yo, porque yo trabajé en una metalúrgica cuando era joven. De hecho, sé lo que es realmente la vida de un obrero. A mí no me la van a contar, justamente porque sé lo que es la vida de un obrero y sé lo que son los sindicatos, es que hoy estoy, miren, a mi derecha la pared, porque la viví, no porque me la contaran. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo voy a explicar a la Resulta ser que yo soy millonario. Giancarlo es un pequeño terrateniente en España con sus pequeños ganados. Yo empiezo toda una campaña con financiamiento privado, todavía no entró el Estado para que veamos, ¿no? Sí. Empiezo una campaña de romantización de los animales. Me abastezco de intelectuales como Peter Singer o Stephen Wise, que son los más conocidos actualmente, y empiezo una campaña de concientizar sobre los derechos de los animales. A tal punto que acá hubo una foto muy graciosa en Argentina una vez, en Córdoba. De hecho, yo conozco a la gente, la invité a debatir y nunca me dieron respuesta. Acá hay una fundación que rescata caballitos de los carreras. Resulta ser que habían rescatado un caballo y la foto se hizo viral, porque salían todo un grupo de mujeres, ya con sus años, acompañándolos con su experiencia vital, abrazando al pobre caballito
que tenía que estar cargando cartón. Claro, la imagen nos parece triste. ¿Quién no se conmueve? ¿Qué persona racional Obvio. no se va a conmover con un animal? O no, nunca hice apología de la violencia. Lo que me llamaba la atención era 5 mujeres con las vestimentas más caras, con sus iPhone, Te iba a abrazando a decir, un pobre todos animal. tienen iPhone. Sí, se ve que desconocen de dónde viene el litio para el iPhone. Sería interesante ver si realmente les importa o no maltratar los animales, para ver cuántas minas de cielo abierto se necesitan explotar para la fabricación en masa del iPhone. Sería interesante que alguien se anime a dar este debate. Pero volviendo al punto, abrazando a este pobre caballo. Arriba del caballo había un niño de 6 años desnutrido. ¿Pero a qué nos importaba a nosotros? El caballito. Digo, yo sí soy un defensor de la jerarquía. Lo tomo de Santo Tomás de Aquino. Hay 5 grados de vida, el hombre está en el 3er grado. Creo que hay una diferencia sustancial entre la bestia y el hombre, lo cual no implica el maltrato innecesario, pero sí entender lo que son las jerarquías. Porque cuando se pierde el orden, se pierde por definición todo límite, que es el gran problema de la modernidad. Volviendo al punto, yo como empresario privado, Bill Gates, ¿qué hago? Empiezo a generar esta campaña, financio esta campaña. Entonces empiezo a generar y a estimular un determinado tipo de demanda. Demanda de productos que no lastimen animalitos, como sucede en la campaña CERAC. Resulta ser que incluso yo después puedo financiar a organizaciones que van a vender el logo de Cruelty Free para que aquellas empresas que ya siendo explotadas por el Estado no pueden pagar este logo de Cruelty Free porque tiene una auditoría anual que cuesta más de 100.000 euros anuales. Resulta ser que hay empresas que empiezan a quedar relegadas. Los productos de Giancarlo, que no puede pagar porque ya está pagando impuestos, ya está compitiendo con el Estado en contra las empresas que yo financio que sí pueden darse el lujo de pagar el audito cruelty free. Entonces, al que tiene se le da cada vez más. Y al que tiene poco, lo poco que tiene se le va quitando. Entonces, yo ya empiezo a correr del mercado a Giancarlo, que es un pequeño terrateniente de ganadería tradicional. Yo financio los laboratorios de carne sintética y genero una oferta estimulada, por ejemplo, en empresas como Burger King o McDonald's. No sé si han visto ahora las Not Burger, que es carne sintética. Están en el mundo. Entonces, resulta ser que yo empiezo a demostrar cómo funciona la posmodernidad. ¿Por qué? Porque en la posmodernidad no se venden bienes y servicios, sino que se venden ideas morales. Esto lo supe explicar en una conferencia en Colombia. Yo tomo, por ejemplo, Gillette. Gillette no te vende la hojita de afeitar, te vende la desconstrucción de la masculinidad, porque si vos te afeitaste con Gillette es porque te estás desconstruyendo. Si vos tomás Coca-Cola, quiere decir que estás aceptando la diversidad sexual. Si consumís Netflix, estás tomando todas las premisas del progresismo. Si compras juguetes de Hasbro, estás aceptando la teoría crítica de la raza. Sí. Van a ver que así funciona el mercado postmoderno, venden ideas morales. Sos lo que consumís. Entonces, si no consumís un determinado producto, sos el enemigo de la moralidad. Habiendo hecho esta aclaración, yo empiezo a correrlo a Giancarlo. Giancarlo no va a poder sostener su industria. ¿Qué va a hacer él? La va a tener que vender. ¿Y a quién la va a vender? A mí, Bill Gates, que soy millonario. ¿Saben cuál es el mayor terrateniente hoy en Occidente? Bill Gates. Bill Gates. El mismo que el que trabaja en contra de los vuelos de línea comerciales por la contaminación que generan, tiene su propia flota de jet privado y su propia aerolínea privada. Bill ahí no afecta el medio ambiente. Bill Gates, que ha atacado las carnes vacunas por decir que generan CO2, tiene una industria de carne sintética. Una carne sintética que además de necesitar su fórmula tomada de carne real, no sé ni cómo decir este punto, es de hecho de las más contaminantes. Un ejemplo simple, Coca-Cola es la empresa de bebidas más contaminante del mundo, porque solamente el 90% termina siendo reciclado todos sus productos en línea. Sin embargo, Coca-Cola fue auspiciante de la COP27, la conferencia de partes 27. Por eso, ser ecologista no es ser hipócrita, es ser cínico. Son cosas muy distintas. Es el cinismo más absurdo que hay, pero la gente lo toma por cierto. La gente piensa que hoy criticar el ecologismo es estar a favor de quemar un bosque o patear un cachorrito. Porque ese nivel de propaganda que hay, les cuesta romper la matrix de decir, ¿cómo puede ser? Los mismos políticos que yo digo que son todos chorros, que son todos corruptos, que son todos malos,
curiosamente están todos los políticos plegados a la Agenda 2030, y eso no lo cuestionan. Los mismos que dicen, los políticos están destruyendo mi vida. Ahora, cuando los políticos te dicen, no, bueno, miren, en torno a la pandemia necesitamos que todo el mundo se quede encerrado en sus hogares, que apliquen tal cual medida sanitaria, que haya un disciplinamiento a través del biopoder en términos de Foucault, ahí ya no lo cuestionan. No, Porque el totalmente temor obedientes. Tienen es miedo. la principal fuente de herramienta de poder político. Y el ecologismo funciona a base del miedo. Por eso van a ver que siempre los debates van a girar en torno al sentimentalismo. Cuando se han querido dar debates científicos, por ejemplo, como sucede con Judith Curry, en el Senado, cuando ven el dato científico concreto de incluso la propia NASA, resulta ser que son censurados. Siempre se apela a la lástima, a la misericordia, al pobre animalito, el pobre bosquecito. Y siempre en contra de gobiernos soberanos. Por eso un incendio que se inicia con Evo Morales se carga la culpa sobre Bolsonaro para así expropiar, ya no nacionalizar, internacionalizar las Amazonías. Así funciona en el mundo. Resulta ser que hoy hay un conflicto en Europa que se llama lo que es la inmigración ecológica o los inmigrantes del cambio climático. Ya no es por guerras, es culpa del cambio climático que hay que sostener a los marroquíes creando guetos en España o africanos creando guetos en Francia. Siempre en aquellos espacios que son el último resabio conservador, como sucedió en Hungría, donde se le fue impuesto la recepción de inmigrantes, ahora con la excusa del cambio climático. Exacto. Por eso es importante estar informado en estos temas. Jean. Sí. Horacio tocó al ideólogo, al autor, como ustedes lo conozcan, este alemán Ernst Haeckel, en donde curiosamente igual él es autor de la frase "la política es biología aplicada", y donde él igual veía a la naturaleza como una religión, incluso cuando decía que la iglesia y las religiones se basan en el engaño y la religión de la naturaleza en la verdad y el conocimiento. Y más o menos para que uno se pueda dar una idea de la forma de pensar de las personas que idearon o sentaron las bases de alguna u otra forma de lo que hoy conocemos como ecologismo, en este tinte, ¿no? En torno a la Agenda 2030 y las demás ideas que se han alineado de alguna u otra forma a la izquierda. Y también me llamó poderosamente la atención cuando Horacio habla de que ya no se venden bienes y servicios, sino que se venden ideas. Y ese tema viene profundamente a colación con los temas que últimamente he venido manejando y que van a ser objeto de mi próximo libro estrenado en febrero, que esperaré que Horacio pueda ser de los primeros en tenerlo. Obviamente te voy a regalar un ejemplar, amigo, donde en el cine y en la industria del entretenimiento ya no vemos igual, Pati, claro, Pati. Ya me estaba poniendo, ya iba, esto es violencia. Sí. ¿Se la vas a regalar a él antes que a mí? No, no te lo Violencia en permito. razón de género, sí, así es. Decía que en la industria del entretenimiento también podemos ver temas así, en donde ya no te venden la idea del Capitán América, por ejemplo, te venden la idea de una serie de un Capitán América negro, en donde si lo compras, pues apoyas a Black Lives Matter. Ya no te apoyan una serie, por ejemplo, o una película familiar que venga producida por Disney. Ya lo que te están vendiendo es la idea de que tienes que apoyar la diversidad en la inclusión en las plataformas de streaming, porque eso va a mejorar tu vida como incluso familia. Y eso pues también se ve reflejado a niveles económicos, ¿no? Ya vemos la caída de las acciones de Disney, de Marvel, de Amazon, en fin, como el cine, incluso ustedes lo pueden buscar, no es mentira, no es invento mío, googleenlo, el cine actualmente se encuentra en una crisis, teniendo incluso su peor fin de semana en un día de acción de gracias en Estados Unidos, en la box office en el tema de Hollywood. Así que el ecologismo simplemente viene a colación para añadirse a una más de las razones por las cuales requerimos de combatir estas ideologías que, acoto, aunque a muchos no les parezca, no siempre, en lo general sí, pero no siempre las vamos a encontrar en la izquierda. También va a haber gente que pueda definirse como de derechas, y ya lo dijo Horacio, ¿no? Esos defensores del mercado, acérrimos, que van a terminar de una u otra forma coqueteando con esto y decir que el capitalismo puede coquetear con el feminismo siempre y cuando sea libre, y el capitalismo puede coquetear con el ecologismo siempre y cuando sea libre, y el capitalismo puede coquetear con todo siempre y cuando sea libre, bonito, voluntario, y el Estado prácticamente no meta las manos, ¿no? Así que bastante interesante cómo Horacio puede acotarlo. Amigo, yo te quisiera preguntar,
algo un poquito más, no sé, igual y hasta personal, porque sacaste un libro sobre conservadurismo, luego viene ahora ecologismo. ¿Qué seguirá después? ¿Qué tiene en mente Horacio Justo para el futuro, para años venideros, años posteriores, giras? No sé si este libro, ya nos comentaste que hay tomo 1 y tomo 2, pero ¿se quedará ahí en razón de tema o vendrá algo todavía más profundo? Si es que podemos hablar de algo más profundo que sea de tu pluma. Hay dos tesis que estoy elaborando en este momento. Lo más probable es que siga con el tomo 3, quiera hacer una extensión con un tercer tomo, filosóficamente explicando la distinción entre animal y ser humano, porque creo que la base está allí. O sea, yo un poco lo menciono en mi primer libro, un poco en el segundo, pero quiero profundizarlo y volcar todo lo que he ido aprendiendo en mi carrera, porque yo el año que viene posiblemente también postule para doctorado en la Universidad Católica de Nueva España, filosofía, pero quiero ver si trabajo sobre el tema de los derechos de los animales, que quizás es como el gran punto. Porque la gente confunde lo que es el acto virtuoso de respeto a la creación, yo en ese sentido nunca negué mi fe, la pertenencia a una casa común, donde hay un uso prudencial. Yo en ese sentido yo no soy un fanático de la propiedad privada, en el sentido de que no creo en el ejercicio abusivo del derecho, pero tampoco creo poner al animal a la par del ser humano. De hecho, no resisto un solo debate metafísico. El que me ha debatido a mí respecto, y me ha pasado a debatir con veganos, tengo un debate en mi canal, creo, siempre van a apelar en última instancia a una noción más sensocentrista que apela más a la sensibilidad. Sin embargo, el ser humano es más que el animal, y quiero escribir sobre esto, digamos. O sea, el animal conoce, el ser humano razona, el animal se comunica, el ser humano tiene lenguaje. Entonces yo veo que incluso dentro de la derecha hay muchos errores, diciendo, no, el animal no se comunica, o el hombre se comunica, o dicen, bueno, pero mira, el animal no piensa. Y dice, bueno, pero ¿qué es pensar? Cuidado, porque el animal tiene conocimiento. De hecho, el animal, como segundo grado de vida, además de poseer las facultades vegetativas, las potencias vegetativas en su alma, la gente me dice, ¿cómo vas a decir que el animal tiene alma? Siendo que el propio Santo Tomás de Aquino lo explica, los 5 grados de vida, el ánima, el alma, la forma de la materia. Si no tuviese alma el animal sería una roca, sería una piedra, sería un tronco quemado ya. El animal como el vegetal tiene el alma, porque están animados. El tema es en qué grado. Exacto. Y yo sostengo esto, que el ser humano tiene un alma que supera la función sensitiva del animal, que el animal conoce porque tiene lo que es el conocimiento por los órganos externos, tiene que ser el sentido externo, gusto, visto, oído, tacto, olfato, pero además tiene el conocimiento interno, sensible. La memoria, por eso el elefantito puede acordarse hacer sus truquitos. La estimativa, por eso un perrito no necesita que le enseñen a nadar. Por eso tienen también el sentido común, que lo tiene el ser humano, que aúna los 5 sentidos, que le permiten darse cuenta cuándo estoy tocando y cuándo estoy viendo, porque si no sería una maraña terrible en nuestra mente si no tuviésemos el sentido común que permite distinguir qué ingresa por el oído, qué ingresa por el olfato. Entonces, pero a su vez el ser humano tiene una distinción que es parte de su esencia, la esencia como potencia, o mejor dicho, como limitante en el acto de ser, que es la inteligencia orientada a la verdad y la voluntad orientada al bien. Bueno, esto es un tema, te respondo. Esto es lo más probable que yo escriba. Y otro tema que también me interesa mucho es el amor a la posmodernidad, pero no creo que a nadie le interese. Así que bueno, como uno es hijo del mercado en última instancia y hay que darle de comer a nuestros hijos, posiblemente me vuelque el tema de rebatir las tesis filosóficas del animalismo. Pero a mí, si tuviese hoy una pequeña soltura económica, sí escribiría sobre el amor en la posmodernidad, que es un tema que me apasiona. Que de hecho es la tesis que tengo que presentar el año que viene para ya terminar la licenciatura, postular al doctorado. Muy bien, así que vas a hacer un doctorado en España. En la Universidad Católica de España tengo la oportunidad, me han ofrecido. Tengo que ahora ver y postular y pasar, y no es fácil, digamos, porque iríamos becados, pero hay que ver.
Yo en la carrera en que estoy becado también, entonces implica también mucho sacrificio y mantenerse siempre ahí arriba, no, no es simple, y más cuando tiene hijos, tiene que trabajar y todo, es como triple esfuerzo, digamos. Pero bueno, sí, sí me gustaría escribir sobre el amor en la posmodernidad. La verdad te felicito. Y bueno, en síntesis, ¿el ecologismo es una farsa? ¿Es un metaverso, como decís vos? Explica un poquito qué es el metaverso. El metaverso en realidad es complejo. El metaverso mucha gente lo asocia con la empresa Meta, pero el metaverso existió siempre. El metaverso es un concepto más filosófico que se entiende como más allá de este universo. Particularmente se refiere al mundo digital. En este mundo digital es donde justamente se habla de metaverso, que insisto, mucha gente lo confunde con Mark Zuckerberg y la empresa Meta. Pero de hecho el Kun Agüero tiene su pequeño metaverso. Nosotros podríamos crear nuestro pequeño metaverso, crear un pequeño foro interno con nuestras propias reglas de un espacio de derecha y sería un metaverso. Es decir, es básicamente lo que escapa a la existencia física, el metaverso. Esta es la definición más básica. Es el espacio segregado y especializado dentro del mundo virtual. A grandes rasgos esto es el metaverso. El ecologismo, de hecho, es esencialmente, y en ese sentido yo digo, no es un metaverso. El ecologismo es la caída principal de la tesis de Lyotard. Porque Lyotard, cuando escribe la condición posmoderna, una de las condiciones posmodernas, ¿cuál era? El fin de los metarrelatos. Cristianismo, iluminismo, liberalismo, comunismo. Bueno, yo no digo que el cristianismo sea un metarrelato, sino Lyotard sostenía esto en la condición posmoderna. Para muchos, Lyotard es la mente más brillante que describe al hombre posmoderno. Yo lo que sostengo con mi socio es que el ecologismo es el gran relato de la posmodernidad. Es el relato que aúna todos los sistemas globales. Es el relato que configura la nueva religión mediante la cual las personas de manera libre y voluntaria terminan ofrendando su vida, su libertad y su propiedad al servicio de la Gaia, la Pachamama y la Madre Naturaleza. Es una nueva religión que obviamente se va a abastecer del componente cientificista, porque el cientificismo también es una expresión ideológica. Esto lo podemos ver rápidamente, no quiero aburrir, pero si quiero un día hablamos de ideologías, todas las ideologías tienen su vicio, que se explica en The Stud de Tracy, los elementos de las ideologías, la ciencia de las ideas, la ciencia de las ideas. Por eso ya viene siempre esta idea de que solamente es verdadero lo científico. Demostrarme la existencia de Dios, demostrarme la existencia del alma, como si se pudiese cuantificar, medir, pesar. Y ese vicio está en la modernidad con el cogito. Esto lo explicamos en las clases de filosofía, porque a mí me toca dar filosofía medieval, la ruptura de la filosofía medieval, que es la ruptura con el realismo. En nuestro libro queremos que la gente vuelva al realismo filosófico, porque todas estas corrientes, ecologismo, feminismo, transhumanismo, progresismo, tienen el mismo origen, el cogito. Incluso los empiristas, como John Locke, tan venerados hoy por algunos pensadores contemporáneos, que John Locke hablaba de la vida, de la libertad de la propiedad, primero que se olvidan que más que la vida hablaba de la propiedad. Y la propiedad era el fundamento de la vida. ¿Qué quiere decir? La vida valía en tanto que era propiedad, pero no porque tuviese un valor intrínseco en sí. Y esto, los que son abogados van a saber cuál es el problema de tener un leve error al inicio, implica siempre un error fatal al final. Exacto. Pero volviendo al punto, el cogito es el fundamento. Cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, existo. No es que porque existo pienso, sino que yo dudo de todo. Dudo de la realidad, dudo de la naturaleza, dudo de mi cuerpo, dudo de mi edad. Entonces, ¿cuál es la única certeza? Que estoy dudando. Bueno, entonces, desde la conciencia del hombre se construye la realidad. ¿Y saben quién hereda el pensamiento de Descartes? ¿Quién lo hereda y lo profundiza? Baruch Spinoza, excomulgado por la comunidad judía. Baruch Spinoza hace un retorno al panteísmo. Bueno, que en la modernidad ya hubo un retorno a los clásicos, como con Demócrito. Hay un retorno. Entonces, ¿qué decía Baruch Spinoza? El sistema monista. ¿Qué es el sistema monista? Mientras yo tengo el realismo filosófico aristotélico tomista, tengo en contrapartida los principios inmanentistas. Ya no hay una relación de trascendencia.
un Dios trascendente, un hombre trascendente, un mundo trascendente, de una relación de presencia y distancia. Se rompen los límites, se rompe el orden. ¿Qué es lo que me queda cuando se rompe el orden? El desorden. Entonces el desorden puede ser o el vaciamiento, como el nihilismo de Jean-Paul Sartre, o el monismo. ¿Qué es el monismo? El todo, el uno. Todo, el individuo queda aplastado por el uno lo absorbe todo. ¿Qué dice Baruch Spinoza? No es que hay una relación de presencia con Dios, todos somos dioses. La ratita es Dios, el arbolito es Dios. Como hablan hoy los ecologistas, que Dios está presente en toda la creación. Claro, pero no en el sentido de participación como acto de ser, sino que es una expresión directa de Dios. Dios está allí presente. La ratita es Dios. La cucarachita es Dios. La piedrita es Dios. El río es Dios. Y esto lo toma del panteísmo de Baruch Spinoza. ¿Saben que Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, sabe qué fundó además de la Sociedad de Higiene Racial? La Liga Monista. ¿Por qué él era monista? Como lo leyó Giancarlo. Él consideraba que el ser humano iba a volver a fundirse en un gran uno, mono, uno, en un gran uno a la par de todas las especies. Estamos todas las especies dirigidas de manera determinista, como hace la ciencia, hacia un único final, que unifica todos nuestros seres. Yo sé que esto es muy complejo, seguramente no se entendió nada. Yo me hago cargo, seguramente que no se entendió nada. No, Pero ¿por qué me interesa esto? perdóname, pero se entiende bastante y yo creo que lo más importante es que digas cómo vamos a conseguir tu libro para poder seguir avanzando. Porque vos estás dando una clase magistral, ahí te están felicitando todos, es muy interesante, pero están todos preguntando cómo conseguir tu libro. Seguí hablando, pero decinos cómo conseguirlo. Antes, perdón por la Bueno, interrupción, Pati, nada más ahí atenta a la caja de solicitudes de participación, a ver A ver, ya. si tienes alguna. Bien, Sí, mientras puede decir Horacio cómo conseguir el libro. sí. muy pronto en Amazon, eso lo maneja Think Tankers, y si no, hablando con la gente de Think Tankers México, porque ya sé que está la preventa en México y estamos viendo ahora cómo haremos con el resto de los países. Hace poco estuve hablando con Henry Boyce de Chile, pero bueno, estamos sujetos a evaluación. Los que compraron mi piel saben que se vendió el precio de impresión, porque mi idea jamás fue ponerle precio. De hecho, todas las conferencias que doy, los cursos que doy siempre fueron ad honorem. Cuando se me ha pagado, se destinó todos los recursos para ayudar a un merendero, porque creo sinceramente en que hacemos esto por la gloria de un bien mayor. Un gusto enorme que esté Mamela. Mirá quién tenés aquí. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Hola, Pamela. Vos estás hablando de gente grosa. Buenas noches. Bueno, llegaste al final, pero por lo menos para que le des un mensaje a Horacio por su nuevo libro. Bueno, sí, encantada, estuve escuchando un rato y me encanta que justamente el cierre sea ese, el tema del merendero, entender que estamos aquí para el bien mayor y que justamente tanto se interconectan estos sistemas que mencionó Horacio y al final todo esto da lugar a una sociedad dependiente, totalitaria, y mientras más generosos somos, mientras más solidarios somos, entonces menos se necesita de ese poder intromisor autoritario. Entonces entender que tiene un trasfondo obviamente espiritual primero, pero también humano en el sentido de humanizarnos los unos a los otros y ser conscientes de cuánto podemos hacer para los demás. Bueno, ya para no extenderme tanto, pues gracias, Manuel. Lo había anunciado con mi Mamela, quien prologa el tomo 2. Estoy cerrando 2 detalles de la introducción para ya mandárselo. Rescato mucho esto. La lucha del ecologismo es esencial, antes que ser anticapitalista, porque ellos mismos le dicen que es una lucha anticapitalista. No hay un solo intelectual del ecologismo que no critique el capitalismo, no hay uno solo. Yo los invité, hice un debate público y dije, les pago $100 que me encuentre un solo intelectual de la década de 1940 1970 que no diga que la lucha del ecologismo es la lucha contra el capitalismo. No van a encontrar uno solo. Digo esto porque después aparecen algunos que dicen que hay que hacer un capitalismo verde, una cosa media rara. Pero la lucha fundamental del ecologismo es en contra del cristianismo. Porque es el cristianismo lo que civiliza. Miren, yo me llevé una sorpresa muy grande, les voy a ser sincero. Yo me llevé una sorpresa muy grande hace poco. Estaba escribiendo la conclusión del tomo 1
que me habían pedido que haga un repaso, porque iba a ser un solo toma, después tuve que dividirlo en dos, entonces tenía que rehacer la conclusión, rehacer las introducciones, editar un par de cuestiones para darle una buena forma a los libros. Resulta que estaba escribiendo la conclusión del tomo 1 y tomaba una cita histórica de Thomas Wood, donde se explicaba cómo había sido, con documentos en mano, el proceso civilizatorio de los monacatos, ora et labora. Entonces, orando y trabajando, tierras inhóspitas en un mundo hostil que detesta al ser humano, para que la gente lo entienda. Si creen que el planeta Tierra es amigable con el ser humano, van a ver que yo puedo poner un camellito en el desierto que no va a alterar el ecosistema. Yo puedo poner un osito polar en el Ártico que no va a alterar el ecosistema. Ahora, si el ser humano quiere sobrevivir, necesariamente tiene que alterar el ecosistema. Y si no, gánenme la apuesta y vayan a sobrevivir toda una generación, generen vida, generen cultura, yendo completamente desnudos al medio del monte, al medio del desierto, al medio del Polo Norte. ¿Ya puede sobrevivir cuánto tiempo una persona sin alterar el ecosistema, sosteniendo vidas? O sea, uno tranquilamente puede llegar a sobrevivir en un punto. Ahora, sosteniendo vidas, gente teniendo hijos, creciendo. Es la historia de la humanidad. Resulta ser que los monacatos de la Iglesia Católica habían permitido civilizar terrenos que eran inhóspitos e inhabitables. Hoy son unas maravillas en Europa. Entonces yo hago la cita de cómo se fue dando este proceso del siglo III al siglo XII, donde hay una documentación que va demostrando cómo los pantanos se convertían luego en majestuosos campos con flores, con árboles, con pastos, con catedrales. Resulta ser que, leyendo el otro día, repasando, porque tenía que dar una conferencia, me encuentro con un libro que lo compré cuando vine el padre Libre Raba, así que no te la cuenten, tomo 1, sí. en el capítulo 2 hace la misma cita que hago yo, pero luego me habían enviado de regalo cuando una gente muy querida, un libro que lo tengo justamente aquí, que no lo logro ver, aquí está, Psicosis ambientalista, hace la misma cita. Todas las personas que se han dedicado a estudiar en profundidad la civilización occidental saben que Occidente se debe esencialmente a la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pretende hoy el ecologismo? Aniquilar la Iglesia, aniquilar la fe. Desde adentro y desde afuera, que desde adentro también se da. Hoy tenemos una parte de la curia que está más preocupada por plantar arbolitos y cantar con los pajaritos que por salvar almas. Lo digo porque yo hablo todos los días con sacerdotes. Y en los propios seminarios ya no se habla más del mal metafísico y el maligno, y se habla hoy de la Agenda 2030 en los seminarios. Terrible. Entonces, tomemos Como conciencia católico de dónde llegó me da esta vergüenza. Es vergonzoso. Pero bueno, ahí va a salir algún puritano a quejarse en este momento. Sí, bueno, no importa, pero es la realidad, es la realidad. Mamela. La vela perpetua. Sí, No, Mamela, ¿vos hiciste parte del prólogo del libro? todavía no, me la tiene que enviar primero Horacio, pero es súper interesante para conectar los puntos, que una de las tantas críticas que hace el ecologismo respecto al capitalismo y que bien destaca Horacio, es justamente la falta de circulación de los bienes. Entonces, conectar nuevamente el tema de la solidaridad en cuanto se rescata eso, ¿no? Porque tanto se critica el desperdicio, por ejemplo. Entonces, cuando hay una conciencia de lo que falta y de lo que sobra, entonces justamente suplimos eso y llenamos esos vacíos y además tenemos una forma proactiva de responder a los problemas, porque muchas veces desde nuestro sector, sobre todo desde una óptica reaccionaria, nos quedamos en la reacción y no en la propuesta y no en la proactividad. Entonces, por eso es tan importante la solidaridad en este sentido, porque se quiebra el relato, nos quieren hacer quedar como unos súper egoístas, cuando los verdaderos egoístas son ellos, porque de hecho son el Thanos de nuestro mundo que quieren reducir la población mundial y no reducir lo que ellos consumen, sino reducir la población humana. Entonces, nuevamente, agradezco los aportes de Horacio e insto a ser mucho más íntegros en nuestro enfoque, porque si nos limitamos a la reacción y no vamos a la propuesta y a la acción, entonces realmente no es mucho que lo que estamos aportando. Y nuevamente, si queremos reducir la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz, todo este rechazo al sentido de propiedad, al sentido de pertenencia,
no vemos en realidad por qué está mal, ¿no? ¿Por qué es tan importante que algo sea nuestro? ¿Por qué es tan importante tener raíces? ¿Por qué es tan importante generar vínculos? ¿Por qué es tan importante tener una herencia? ¿No? Entonces, no limitarnos a la crítica, ¿no? Sino, como bien dicen, tener un hijo, plantar un árbol y ¿qué más es? Y Y escribir un libro. escribir un libro, escribir un libro. Entonces, en ese sentido, realmente esas tres metas es todo aquello que no quieren que hagamos y es todo aquello que debemos hacer, pero no limitarnos a eso y en ese sentido aportar un proverbio griego que me encanta, que es una sociedad crece cuando los hombres, los ancianos, plantan árboles bajo cuya sombra no reposarán. Entonces, tener ese sentido de trascendencia, ese sentido de posteridad, ese sentido entregado de dar esta batalla no por nosotros, sino por los que vendrán. Exacto. Así es. Yo para Ahí, finalizar, sí, Horacio. ya pues, tengo que, mis dos criaturas que están acá al lado, bueno, ese problema Sí, de sí, sí. reproducción es que los tiempos se nos acotan bastante. Pero sí le Sí, digo sí, a la sí. gente que me está escuchando, en primer lugar, a los que me están viendo, que me sigan a mí, que sigan a Patricia, a Giancarlo, a Mamela, porque necesitamos apoyarnos entre todos. Tenemos Obvio. muchos enemigos afuera y también tenemos muchos enemigos adentro, entonces es importante tener en claro estas cosas. Sí Y les bueno, cierro con aparte de algo que que... nos, perdonan, además de que nos sigan a todos, ahí están escribiendo de Think Tanker que lo pueden adquirir el libro a través de la página de ellos, ¿eh? Horacio. Exactamente. Sí, a mí, En Think Tankers ya está la preventa. yo no sé por qué se me trabó la parte de comentarios y espectadores, pero bueno, para la gente que se quedó hasta acá, les agradecemos muchísimo. Y obviamente que les insto a seguir a Horacio Justo, a adquirir su nuevo libro. No solamente ese, sino el anterior que ya sacó sobre conservadurismo, los posteriores. Mamela, cuando nos traiga la dicha y el honor de publicar el suyo o los suyos, ¿por qué no? Igual vayan a seguirla a Pati y a mí, que traemos todos esos curiosos de este live, que todos acá en pantalla hablamos de cosas muy diferentes, aunque relacionadas muy diferentes. Feminidad, ecologismo, yo estrictamente sobre el cine, y Patti sobre una mezcolanza ahí de los temas que pasan en la Argentina, que hoy Argentina tiene mucho que celebrar, como empezamos este live, ¿no? Tienen a su selección todavía en el Mundial, tienen a Cristina Fernández condenada por más o poco humo que pueda hacer eso, tomando en cuenta todo lo que puede venir detrás con la Suprema Corte, el indulto, bla, 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 bla. Por Pero más que no hay, vaya presa, pero sí, sí, es sí. un avance. Por más que pueda pasar lo que sucedió con Lula, pero bueno, hay mucho que festejar y una razón más de estar acá. Así que amigos, maestros, familia, hermanos, los quiero muchísimo. Gracias por todo. Los invito a seguirnos y no olviden, por favor, a adquirir el libro de Horacio Justo. Mame, Lo un único que les digo, besote. Sí, Horacio. antes de irme, ya tengo que partir, de respeto de que dijo Mabel, que tómenlo muy en cuenta. Les digo por experiencia bueno, yo ya he plantado un arbolito, he tenido hijos y he escrito un libro. Les puedo asegurar que lo verdaderamente difícil es que el arbolito no se te seque, que los hijos salgan bien educados y que el libro se venda. Esto es importante, digo, que tengamos en cuenta que todos coincidimos los cuatro en esto. Estamos llamados no solamente al ser, sino al deber ser. O sea, reconocer que tenemos algo para dejar en este mundo y que tratemos que algo que dejamos no sea una privación, porque mal por definición es privación del bien debido, sino que sea una esencia. El bien es esencia. Como siempre decimos con Mamela, acá se cortó la luz y estamos todos discutiendo todo el día. Se cortó la luz, se cortó la luz, se cortó la luz, hasta que venga alguien que se avivó y diga, acá hay una vela, porque eso es en esencia. La oscuridad es ausencia de la luz, el mal es ausencia de bien, la muerte es ausencia de vida, el frío es ausencia de calor. Busquemos siempre las esencias. Cuando entendamos eso, vamos a dedicar muchísimo menos tiempo a criticar y vamos a empezar a dedicar a poquito más tiempo a hacer. Y por los frutos se nos conoce. Es Sí. lo que digo, porque yo sé que hay mucha hateo a veces en contra nuestra, pero bueno, te pongo en abogado de pobres y ausente en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y esperemos Gracias, volver a estar juntos Horacio. los cuatro en el próximo vivo, que a la gente parece que les gusta bastante. Sí, 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 ya, sí, ya nos sí. vamos a volver a ver. Por supuesto, ahí los estaré molestando otro día. Bueno, gracias a todos por haber estado ahí presentes y gracias Mamela por darnos esta sorpresa al final. Y bueno, nada, más que palabras que de agradecimiento para todos y a seguir celebrando la vida y a seguir defendiendo las causas estas que son tan nobles que bueno. Y suerte para la Argentina en el Mundial.
Por supuesto, suerte para el Mundial y nos vemos próximamente.